buenos días a todas. Vamos a dar inicio a este tiempo, ¿verdad? De la palabra de Dios, que el Señor nos ayude en esta mañana. Estamos deseando, ¿verdad?, que la palabra de Dios pues hable en nuestros corazones como lo ha hecho siempre. Pero antes que todo vamos a hacer una oración y bueno, darles la bienvenida a todas las que nos acompañan en esta mañana para recibir la palabra de Dios, y vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en manos de Dios. Padre, damos gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia. En esta mañana, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos, Señor, que nos hables con tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, danos la instrucción, la corrección en aquello que necesitamos corregir, y nos enseñes cada día, Señor, a vivir como a ti te agrada. Queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre en nuestra vida, queremos que tú seas glorificado en nuestros corazones siempre, Señor. Te pedimos en esta mañana y damos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hermanas, a todas las que nos escuchan, les pedimos una disculpa porque hemos tenido un poquito de detalles técnicos debido a que pues no hay una buena iluminación, pero bueno, lo importante es la palabra, pero vamos a estar también corrigiendo esa parte de la iluminación. Y bueno, pues vamos a prestar nuestros oídos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, seguimos con la serie Los Proverbios, ¿verdad? Y nuestro tema de hoy, hermanas, es Mujer sabia respeta a Dios. Así se llama. Ahí en tus anotaciones, anota Mujer sabia respeta a Dios. Y bueno, vamos a anotar lo que Dios esté hablando en nuestras vidas, y acompáñame ahí con tu Biblia, con la palabra de Dios, para dar inicio a este tiempo. Estamos en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Y pues vamos a darle lectura a esta parte de la escritura, ¿verdad? Y vamos a atender la palabra de Dios. Dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad y justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente será más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Este es otra versión, una versión actualizada. Y bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad?, los proverbios. Nosotras nos quedamos en el versículo 5. ¿Sí recuerdan? Estamos ahí en Proverbios 1:5. Y bueno, vamos a darle inicio. En el 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Este es en Reina Valera. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vamos a ver en esta ocasión dos versículos nada más, que es el 5 y el 6. Y pues vamos a extraer lo que nos quiere decir, ¿verdad?, y aplicarlo a nuestra vida, que eso es lo importante.
de que escuchemos, de que lo apliquemos, ¿verdad? Y entonces veamos el resultado. Entonces, la palabra que dice aquí oirá, ¿verdad? Cuando estamos leyendo Proverbios 1:5, dice oirá el sabio. La palabra oirá en el idioma hebreo significa shama, así, shama, que significa oír inteligentemente, poner atención, escuchar atentamente, ser dócil. Esto significa oirá. Entonces, el corazón de una mujer que sabe escuchar, oír inteligentemente, poner atención, es decir, ser dócil, tendrá entendimiento, tendrá discernimiento, ¿verdad? Tendrá sabiduría. Y fíjense que hablando del corazón de una mujer, ¿verdad? Porque como mujeres, nuestro corazón, sabemos que para Dios nuestro corazón no es el órgano, ¿verdad? Sino que es nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nuestras acciones. Para Dios eso es el corazón, ¿verdad? Y entonces nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones deben, ¿verdad? Deben ser dóciles. Es decir, que un corazón debe ser dócil para escuchar, debe prestar atención, ¿verdad? Tener una mente que presta atención, que sabe escuchar, porque alguien que sabe escuchar pues también sabe prestar atención, ¿verdad? ¿Creen ustedes que hay mujeres que no escuchen o que no escuchan lo que se les dice? ¿Alguna vez te ha pasado? Pues yo creo que a todas, ¿verdad? En algún momento, en alguna situación que hemos estado viviendo, nos ha pasado. Pues sí creemos que hay mujeres, ¿verdad? Que incluso a nosotras nos puede pasar que no escuchamos. Y no escuchar, ¿creen ustedes que sea una falta de respeto para con Dios o para con las personas? Porque bueno, si no escuchamos a las personas, pues mucho menos escuchamos a Dios, ¿verdad? No prestamos atención a Dios. Pues sí, es una falta de respeto, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotras que tenemos hijos y les estamos pidiendo que nos escuchen, porque queremos que hagan algo y queremos que nos presten toda la atención, ¿verdad? Toda la atención, porque lo que les queremos decir es tan importante que necesitamos que presten atención para que no cometan pues un error o una falta. Y entonces les decimos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando los hijos están distraídos, cuando los hijos te están oyendo pero no te están escuchando con atención, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que no van a poder hacer lo que se les está pidiendo. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, no solo eso, en el momento que ese hijo, ¿verdad?, está distraído, pues está mostrando una falta de respeto, porque se le está hablando, se le está pidiendo que preste atención. Y al no estarlo haciendo, pues no está teniendo un respeto, ¿verdad?, a la autoridad de los papás, o puede ser a los maestros, ¿verdad?, o a cualquier autoridad, o a cualquier persona, incluso a un compañero de ellos, también muestra una falta de respeto. Incluso cuántas de nosotras nos molesta o a veces no nos gusta, ¿verdad?, que si estamos hablando, pues no nos escuchen. Incluso a veces hasta reclamamos, exigimos que se nos escuche,
¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando algo que para nosotros en ese momento es importante. Bueno, ¿creen que la palabra de Dios es importante? Pues sí, la palabra de Dios es tan importante porque se refiere a nuestro Creador, a nuestro Dios y Señor y Salvador. Porque Él, siendo Señor, siendo Padre, quiere darnos instrucción, quiere darnos dirección, quiere hablarnos, nos quiere dar a conocer su voluntad. Y al nosotras no tener esa docilidad, esa atención de prestarle a su palabra, estamos mostrando una falta de respeto. Y bueno, pues a veces nosotras pedimos que otros nos escuchen y exigimos, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que lo hacemos para con nuestro Dios y a veces no le prestamos la atención debida, ¿verdad? Lo manifestamos cuando a veces agarramos la Biblia, leemos y no entendimos, ¿no? Y de momento dices, ay no, ya después lo leo porque como que lo leí pero no le entendí nada, ¿verdad? Y en vez de decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Comunicarte con Él por medio de la oración y decirle, Señor, ayúdame, no te entiendo o no comprendo bien, pero voy a volver a leer, voy a volverlo a estudiar, voy a buscar el significado, ¿verdad? Bíblico y quizás logre a comprender más de lo que tú me quieres decir aquí. Y entonces estamos respetando a Dios, estamos siendo mujeres, ¿verdad? Sabias, pero que también manifiestan esa sabiduría respetando a la palabra de Dios, respetando a Dios mismo, porque Él nos habla a través de su palabra. Él se comunica por su palabra, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración, pero Él se comunica a través de su palabra. Entonces, nosotras necesitamos ser respetuosas con Dios, ¿verdad? Primeramente. Y lo seremos con los demás también. Entonces, el respeto tiene mucho que ver con la sabiduría, con el saber oír, el saber escuchar con atención. Entonces, escuchar, mujeres, es prestar atención. Y si no lo hacemos, no solo dijimos que faltamos al respeto, fíjense, sino que nos distraemos en otras cosas y no entendemos lo que pasa o sucede. Por lo tanto, si fue una situación en la que había un peligro, o cuántas veces les ha pasado que a veces Dios nos avisa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una comunión constante con Él, Él a veces nos avisa, este día algo va a pasar o algo, estás así como que inquieto de estar orando y orando porque algo puede venir, ¿verdad? Una prueba, una tentación. Y entonces cuando somos dóciles, ¿verdad? Escuchamos, prestamos atención. Para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues metiéndonos en oración, precisamente para que podamos comunicarnos con Él y Él nos hable a través de su palabra y Él nos pueda hacer saber. Una es llevándote a la Biblia, otra es recordándote lo que ya te ha enseñado y entonces podamos prevenir situaciones peligrosas muchas veces o situaciones incómodas o desagradables, porque muchas veces cuando no hacemos esto pasa la situación, ni nos dimos cuenta por la falta de prestar pues, la atención debida, y en otros casos pues perdemos la relación con las personas, perdemos la relación con Dios, perdemos una amistad, perdemos la comunión con el esposo, con los hijos, ¿verdad? O perdemos cosas, ¿verdad? Materiales. No, pues es que me distraje, es que no presté atención, es que... Y ahí es en donde empezamos a ver la carencia, ¿verdad? De una vida con sabiduría, de una vida con
sabiduría de Dios, con inteligencia, con prudencia, y lo que Dios nos habla a través de su palabra es precisamente para que nosotros, al tener una vida más, tomando decisiones más sabias, entonces también vamos a darle honor a Él, vamos a darle respeto a Él, vamos a honrar su nombre, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Honrarlo a Él. Entonces, todo va de la mano. A veces no sabemos escuchar y hacemos cosas por otras y no lo que se nos indica, ¿verdad? Es lo que le pasa mucho a los niños cuando les damos una instrucción y por no prestar atención hicieron otra cosa que no se les pidió. Y que esto no solo pasa, ¿verdad?, en la familia, también nos puede pasar, mujeres, en el trabajo, nos puede pasar en la congregación, ¿verdad? También como servidoras, para quienes están sirviendo en la congregación, también como servidoras nos puede estar pasando. Y bueno, pues si nos pasa en un lado, nos pasa en todas las áreas. Por eso es importante trabajar en nuestra área principal, que es la relación con Dios. Si yo empiezo a aprender a tener una buena relación con Dios, entonces podré tener una buena relación con todo mi entorno o con todas las áreas de mi vida. Y esto nos hace ser mujeres que no escuchamos con atención, pero también necias. Lo contrario de sabio es necio, ¿verdad? Escuchar es prestar atención, es decir, que lo entiendes, ¿verdad? Y lo haces, así como se te pidió. Cuando son cosas en la vida prácticas, ejemplo, tender una cama, acomodar una mesa, cada persona tiene una forma de hacerlo. Cómo le enseñaron, cómo lo aprendió. Sin embargo, a la forma que alguien me lo pide, y si yo presto atención, oigo con atención, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y sin ningún problema. No tendré problemas. ¿Por qué? No tendré como confusiones, ¿verdad? No habrá confusión, no habrá incluso disensiones, hasta pleitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendí a escuchar con atención y hice lo que se me pidió tal cual se me pidió, ¿verdad? Entonces no habrá queja, no habrá reclamo, no habrá que corregir. ¿Ven qué tantas cosas nos evitamos si hacemos las cosas prestando más atención, ¿verdad? Aprender a escuchar con atención. Es algo que nosotras necesitamos ir ejercitando en nuestra vida diario, diario, diario. Alguien se acerca a ti, primero escuchar, escuchar, ¿verdad? Y en ese escuchar viene el entendimiento de lo que está pasando, de lo que le está sucediendo, de lo que me va a decir, de por qué y para qué me lo va a decir. Todo ese razonamiento es bien importante, porque habemos mujeres, y digo me cuento porque en algún momento de mi vida, por ignorancia, por falta de conocimiento y por falta de sabiduría de Dios, lo cometí muchas veces. A veces hay mujeres que nos da flojera pensar o razonar, y con lo primero que te dice, tú ya concluiste, o tú ya definiste, o tú ya respondiste. ¿Por qué? Porque o te dejaste llevar por tu sentimiento, por tu impulso, y ya hablaste o ya hiciste, y resulta que te vas equivocando, ¿verdad? Y te das cuenta que por qué te pasa así. Llega un momento en que te dices, bueno, ¿por qué todo eso me pasa a mí? ¿Por qué todas las personas, donde quiera que voy, me tengo que tener un conflicto, o tengo que tener algo, pasa algo, siempre está sucediendo algo?
¿verdad? Pero no nos damos cuenta que no son los demás, o no son las demás, ¿verdad? No es tu mamá, no es tu suegra, no es tu hermana en Cristo, ¿verdad? Sino que somos nosotras. Somos nosotras las que no queremos darnos el tiempo para escuchar con atención, para razonar, para distinguir entre una cosa y otra, aprender a separar las situaciones, las circunstancias, las personas. Es un auto, de verdad es algo que tienes que analizar, porque somos personas, mujeres también, que pensamos, no solamente sentimos. Entonces tenemos que aprender a utilizar la razón, y llevar ese razonamiento más bien tomar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y impregnarnos de ella para razonar bíblicamente, para tener respuestas de Dios, ahora que conocemos a Dios. Y que nosotras sabemos que la sabiduría de Dios está sobre todo razonamiento humano. Sin embargo, necesitamos, ¿verdad?, pensar. Necesitamos pensar. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotras tenemos una vida practicando, habilitándonos, difícilmente vas a tener problemas con las personas. Y si las llegáramos a tener, te vas a dar cuenta que no fue por tu causa, sino fue a veces por la causa de las demás o de los demás. Que también Dios te va a ayudar a que tú puedas ayudarles, ¿verdad? Y entonces podamos edificar a otros o a otras. Pero si se nos pide hacer algo donde haremos un mal a alguien, entonces debo escuchar bien para razonar con mi prójimo sobre lo que es correcto y lo que no. El prestar atención es para sabios y entendidos. Es decir, tener una mente clara sin distracciones, mujeres. O sea, si vas a escuchar a alguien o vas a escuchar a Dios, que no tengas distracciones. Porque ¿qué sucede? Hasta es una falta de respeto, fíjate. El que estás poniendo una enseñanza, ¿verdad?, una prédica, pero estás haciendo todo, ¿verdad? Y según tú estás escuchando, pero no estás prestando toda la atención debida. Y entonces solo vas a recibir lo que alcances a entender, o lo que en el momento a ti te haga clic, ¿verdad? Pero no todo el consejo de Dios, al cual quiere que tú le prestes atención y que te tomes el tiempo, ¿verdad?, de sentarte, de escribir, de hacer tus anotaciones, de decir, este día, hoy escuché esta palabra y hoy voy a aplicarlo y me voy a dar a la tarea de aplicar en este día esto, ¿no? Eso es prestarle atención debido a quien merece, ¿verdad?, ser respetado, a nuestro Dios. Entonces, si no voy a tomar o no me voy a comprometer a tomar tiempo, ¿verdad?, para sentarme, para hacer mis anotaciones, para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, para hasta que termine. Digo, esto no significa que no vayas por un vaso de agua, ¿verdad?, o vayas a una necesidad que apremia en su momento, pero que te comprometes a estar ahí, ¿verdad? Como los chicos que ahorita sus hijos están algunos tomando clases virtuales. ¡Qué reto! ¿No? ¡Qué reto para ellos! Imagínense, no es lo mismo estar en una aula de clase, tomando una clase, ¿verdad?, y moviéndote, y a lo mejor hasta aquí haciendo otras cosas, ¿verdad?, a tener que estar sentado, ¿verdad?, y tomando la clase. Muchos de los chicos, pues hoy en día sabemos que a veces algunos mejor la apagan a la camarita, ¿verdad?, y lo que hacen pues es escucharlo hasta acostados o en pijama, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues es difícil hacerte el hábito y la disciplina. Sin embargo,
mayor entendimiento, mayor claridad para hacer sus tareas y lo que necesiten hacer. Va a ver si ellos toman y se comprometen a estar realmente en un tiempo de clase, ¿verdad? Aunque estén en su casa. Bueno, pues lo mismo pasa, hermanas, mujeres, con nosotras en nuestra relación con Dios. Estamos en una escuela de la vida y tenemos al Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos los libros, ¿verdad? Para cada materia, para cada... y es la Biblia. La pregunta es, ¿te estás comprometiendo como discípula, ¿verdad? Como hija de Dios, ¿verdad? Tomarte tiempos para estar estudiando la palabra de Dios, tomando una hora, ¿verdad? O dos al día, a la semana, unas, ¿qué serán? 10 clases, pero que te estás edificando y que estás aprendiendo y que se ve, porque la sabiduría de Dios, déjenme decirles que se va viendo en la toma de decisiones que vamos tomando en la vida. Más seguridad en las decisiones que tomas, ¿verdad? Menos equivocaciones, más confianza en Dios, menos miedos y temores, angustias. Todo eso, claro que se refleja. Claro que precisamente por eso estamos aquí, ¿verdad? Conectadas y queremos nosotras aprender a vivir una vida así, porque esa vida le agrada a Dios. Por eso, porque queremos agradar a nuestro Dios. No hay otro motivo, no hay otra situación, no hay algo más que tengamos nosotras que buscar. No buscamos un protagonismo, estamos buscando a Él, al que merece, ¿verdad?, ser reconocido en nuestras vidas. Porque de qué manera tus amigas, tus familiares, ¿verdad?, se van a acercar, tu esposo se va a acercar a Cristo si no ve el reflejo de Cristo en ti, ¿verdad? Y esa es la misión que tenemos, la comisión, ¿verdad?, que tenemos de anunciar las buenas nuevas de salvación al que está perdido. Y nosotras somos responsables, ¿verdad? Tenemos esa encomienda y esa responsabilidad. Por eso, la mujer que respeta a Dios va a poder andar en la voluntad de Dios. El sabio es inteligente, hábil y experto, y es un maestro. Aumenta el saber, siempre estaremos creciendo en el entendimiento de quién es Dios. Una persona sabia, una mujer sabia, siempre va a estar creciendo en el entendimiento de quién es Dios. Va a aumentar su saber. Y no hablamos de un saber de conocimiento, ¿verdad?, solamente, sin práctica. No, estamos hablando de un estilo de vida. Y de esta manera, mujeres, estaremos mostrando respeto a Dios. Claro que sí. Claro que estaremos. Ahora, el respeto habla de reverencia, habla de temor a Dios, ¿verdad? Pero ya hablaremos un poquito más adelante del temor de Dios también. Pero no se trata de saber mucho por acumular conocimiento, porque también dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero ¿por qué llega a envanecer el conocimiento? Porque solo lo estás acumulando. Porque somos mujeres que escuchamos muchas prédicas en las redes sociales, tenemos, yo creo, tiempo para poder escuchar de todos los lados, de todos los lugares, pero no tomamos tiempo para estar a solas con nuestro Dios, con una Biblia, ¿verdad?, y acercarnos a Él y pedirle que Él nos hable. Esa relación íntima que hablamos y que siempre vamos a hablar, porque ahí está nuestra razón de ser, ¿verdad? No hay otra razón de ser más que su palabra. Y entonces, no se trata de acumular sin que brote, ¿verdad?, sin que se practique, sin que se hable, sin que se enseñe a otros. Tiene que haber conocimiento práctico y enseñándolo a otros.
sabio. La palabra sabio en el hebreo es hakam. Hakam. También da referencia a artífice, a un artífice. Aprendían y aplicaban en cada situación de la vida. Y era su parámetro para medir el avance en el camino de la sabiduría. En ese tiempo también se le llegó a decir a gente hechicera que se dedicaba a eso, sabios también, pero no de la sabiduría de Dios, sino de hombre, ¿verdad? Influenciado por Satanás, que está basado pues en artimañas, en astucias, ¿verdad? De maldad. La vida de una mujer debe verse en su vida, en cómo tiene respeto hacia con Dios. Y está viviendo de acuerdo a lo que Dios espera. Lo contrario, ya habíamos dicho, pues es la mujer necia, ¿verdad? La que no recibe consejo y depende de sí misma. Una persona mala que se obstina en rechazar los consejos. O sea, obstinación quiere decir se aferra, se anecia, dice no, yo no lo voy a hacer así. No se me hace correcto, no quiero, porque a veces saben que es correcto, pero dicen no quiero. ¿Verdad? A esa obstinación, sin un razonamiento correcto. Entonces, al rechazar el consejo de la palabra de Dios, pues no va a haber avance, ¿verdad? En su vida, ¿no? Por eso a veces decimos, ¿y por qué no avanzo? ¿Por qué pasan los años? Llevo 10 años de cristiana, ¿verdad? O de ser hija de Dios y no veo que ya no siento tener una relación con Dios. Pues muchas veces tendríamos que ir a Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que Él es el que nos puede hacer ver cómo está nuestra condición. Entonces, hay que acercarnos con confianza. Hay que acercarnos con confianza. Él no nos va a despreciar. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Verdad? Entonces, esa es mi confianza, de que yo pueda acercarme a Él, decirle, Señor, he pasado 10 años sin tener una verdadera relación contigo. Porque no solo se trata de sentir tu presencia, se trata de que no vivo como a ti te agrada. Porque te he faltado al respeto. Muchas veces te he faltado al respeto con mi manera de actuar, de ser, aunque los demás no se den cuenta, ¿verdad? Yo sé que te he faltado el respeto porque no me he dado el tiempo para escucharte con atención. Al contrario, lo dejo para después y ese después nunca llega, nunca llega. Hay a veces anotaciones que tenemos, porque también el anotar no es garantía, ¿verdad? Pero hay quienes a veces anotamos, tenemos las anotaciones, pero si tratáramos de recordar qué es de todo eso que anotamos, que ya estamos practicando, bueno, creo que lo hemos dejado solo ahí en anotaciones, ¿verdad? Ahí también tenemos que, si estamos en esa condición, tenemos que tomar acción ahora. De agarrar las anotaciones, marcar lo que estoy haciendo y lo estoy practicando y lo que no, entonces empezarlo a hacer, ¿verdad? Es un trabajo, hermanas, como un trabajo que tienes y que desde que tú inicias a trabajar tienes que estar dándole cuentas a tu jefe hasta el final. Llega al final y tú le tienes que dar cuentas de lo que pasó, sucedió y dejar todo claro, ¿sí o no? Bueno, nosotros también lo tenemos que hacer con el Señor, pero no estamos tan conscientes de esa responsabilidad. Por eso no lo hacemos. Porque muchas veces por falta de conocimiento menospreciamos a Dios. Menospreciamos que Él, no, pues él me la va a pasar, ¿verdad? Y no lo decimos así, de verdad no lo decimos así.
pero nuestra manera de vivir lo demuestra, de verdad. Y entonces tenemos que volvernos a Él y decirle: Señor, perdóname, de verdad que me doy cuenta que sí he sido ahora más dura, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cuando el corazón se va endureciendo. Ya, o sea, nos podemos dar cuenta, ya no sientes feo, por llamarlo así, que no tuviste un tiempo con Dios. Ya, o sea, pasó una semana, pasó un mes y tú no sientes ya, ¿verdad?, el haber hecho algo malo. Aunque en tu conciencia viene y te está diciendo: no, es que ya, mira, te estás alejando, pero tú no, pues empiezas como a dejar de escuchar, ¿verdad? Y de ser dócil. Y entonces empieza la dureza de corazón, y entonces la dureza de corazón va impidiendo que yo lo vea, que yo ande en la voluntad de Dios. Aunque pueda estar en una congregación congregándome, aunque pueda estar sirviendo, lo que sea, porque eso es resultado de mi relación con Dios, debe ser resultado de tu relación con Dios. Entonces, qué importante es que nosotros recapacitemos y entendamos lo que el Señor me está hablando en cuanto a la sabiduría, en cuanto al escuchar, en cuanto al oír con atención y recibir su consejo. Por eso es que nos ha pasado que cuando nos quieren corregir o aconsejar, en lugar de escuchar lo que nos va a decir, ¿verdad?, inmediatamente nos defendemos. Por ejemplo, si alguien te pregunta, o si alguien te va a decir: oye, mira, yo he visto que no tomas tiempo con Dios, no veo que me hables de las cosas de Dios. Mira, cada vez que tenemos tú y yo un encuentro, me hablas de toda tu familia, me hablas de todo menos de tu relación con Dios. Como que ya algo está pasando en tu vida. No. Y luego nos defendemos. No. Lo que pasa ahí es que empezamos a decir, ¿verdad?, y a justificarnos, a defendernos, y hasta nos enojamos, hasta dejamos de hablarle a esa persona, ¿verdad? Porque decimos: no, yo ya no me voy a juntar con esta persona, porque realmente para todo es Dios, para todo, ¿verdad? Y no, yo no creo que sea así, eso es fanatismo, ¿no? Y ya empezamos a etiquetar, empezamos a rechazar, a obstinarnos, y ya no queremos escuchar, cuando realmente fue una persona usada por Dios para avisarte del peligro en el cual estás y en el cual te vas a ir a perderte o a desviarte, ¿verdad? Apostatar de la fe, es decir, negar mi fe, y no lo viste así, porque no fuiste dócil, porque ya no estás escuchando con atención, y era para ayudarte. Cada que Dios nos invita, hermanas, mujeres, a escuchar su palabra, es para eso, es para que no nos desviemos, nosotros como pastores hemos entendido algo, y mi esposo, yo le doy gracias a Dios porque a través de él también Dios me lo recuerda constantemente, y de que estamos para estar recibiendo todo lo que Dios nos haga llegar, siempre será porque lo necesito. De verdad, siempre, cuando tú te pongas eso en tu mente, en tu corazón, porque acuérdense que la mente es el corazón. Vamos a hablar ya como Dios ve las cosas. En tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Ahí siempre ten en cuenta que toda la palabra que escuches, en donde quiera que estés y en donde quiera que Dios te permita estar, será porque lo necesitas. Aunque tu mente, porque nuestro corazón también es engañoso, acuérdense, me diga que no. Ay, yo eso ya lo vi, ay, eso ya lo escuché, ay, no sé, eso ya está en curso, tuve de eso. No, porque siempre Dios estará hablándonos, y siempre Dios no se cansará de decirnos las mismas cosas, porque sabe la condición del ser humano, que se olvida de su Dios. A lo largo de la historia bíblica, de la palabra de Dios, vamos a encontrar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de cómo se tenía que estar recordando
porque de lo contrario el hombre se olvidaba de la ley de Dios, se olvidaba de la palabra de Dios. Entonces, cada que nosotros recibimos su palabra es precisamente para que nuestro corazón entienda, nuestra mente sea más clara, entienda realmente que Dios me está hablando. Dios me está diciendo, mira, has dejado de hacer esto, o has dejado de oírme con atención. No estás pasando tiempo conmigo, por eso tu alma está agobiada, tu alma está cargada. ¿Verdad? ¿Cuántas de ustedes han escuchado a mujeres, verdad? Que les dicen toda su vida. Y ustedes hasta, no sé si les ha pasado, pero a veces hasta sientes que te duelen los hombros, ¿no? Sientes aquí el peso. No, de verdad. Por toda la carga que hay en su alma. Y que no han sabido cómo descansar, ni en quién descansar. Pero imagínate si nosotros estamos igual. Pues ¿cómo le ayudas? No, ya mejor le dices, nos vemos, Dios te bendiga. Y nos vamos, ¿verdad? Pues no, ay, no, apenas si puedo por lo mío. Pues sí, así no podemos ser usadas por Dios. Así no podemos llevar la carga de otros. Porque no podemos con las nuestras, porque no hemos ido a la fuente, ¿verdad? A quien nos puede sanar, nos puede confortar el alma y nos puede volver a levantar, ¿verdad? Entonces, dice ahí el proverbio, regresando, oirá el sabio, dice, y aumentará el saber. Aumentará. La palabra aumentar quiere decir que vendrá aprovechamiento. Eso quiere decir, supera lo que sabe. Ajá, o sea, va creciendo, se va multiplicando, se añade, se suma, sobrepasará, ¿verdad? Una nueva calidad de gozo y de alabanza de lo que vives. Eso es el resultado de la sabiduría, del saber. Pero acuérdense, hablamos de la sabiduría práctica, que se vive. No hablamos, ya dijimos, de lo que se acumula y no se hace nada. No, porque así podemos llevar una vida, ¿verdad?, de estudio, tantos institutos bíblicos, solo acumulé conocimiento, pero pues, de eso no hay nada. Entonces, nada que yo practiqué, nada que yo viví. Entonces, no es eso. Lo que estamos hablando es de aumentar en una sabiduría de calidad de vida, calidad de vida espiritual, de gozo, de alabanza, donde hacia lo que tú estás viviendo da alabanza a Dios. El sabio va a aumentar, es decir, crecer, aumentará el saber. También nos quiere decir instrucción, enseñanza. Gracia, también gracia de Dios. Va a haber más gracia de Dios. ¿Cuántos le han pedido al Señor? Señor, derrama de tu gracia sobre gracia, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos la gracia de Dios porque hemos sido justificadas, ¿verdad? Hemos sido rescatadas, redimidas por la sangre de Cristo. Él ya nos perdonó nuestros pecados y la gracia de Dios está con nosotros. Pero la gracia sobre gracia habla de un aumento, de crecer, ¿sí? De que el Señor te dé más para que entonces puedas servirle con eficacia. Por lo tanto, se verá en tener una manera correcta de hablar. Ahí podemos, ¿qué creen que ese es como nuestro termómetro? Ahí podemos medir qué tanto de sabiduría de Dios ha aumentado en nuestra vida. ¿Cómo es nuestro hablar? También se vea reflejado en una vida, mujeres, de una vida educada, donde hay buenos hábitos, donde hay respeto a Dios y a las demás personas. Fíjense que 1 Corintios 8:2 dice,
Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Fíjense, aquí nos está hablando de que si yo creo, ¿verdad? Mi mente dice, ay, eso de los proverbios yo ya me lo sé. Porque muchas veces escuchamos mujer virtuosa, ¿verdad? Y decimos, ay, ya me sé eso de la mujer virtuosa. Pero nada en la práctica, ¿verdad? Ni tantito de cómo ser una mujer virtuosa, porque en mi vida diaria y cotidiana ni se nota eso, ¿verdad? Digo, todas llevamos un crecimiento, y aquí ir viendo nuestro crecimiento, no la de las demás. No si la pastora está creciendo, a ver qué tanto de mujer virtuosa es, ¿verdad? No te fijes en las demás, fíjate en ti, ¿verdad? Fijémonos en nosotras y digamos qué tanto, ¿verdad? Señor, estoy avanzando en esa sabiduría como mujer. Ahí es donde tenemos que nosotras estar observando cuidadosamente. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de la palabra o de la doctrina, ¿verdad? Porque te salvarás tú y los que te oyeren. Bueno, esto también aplica para nosotras. Cuidémonos de nosotras mismas. ¿Cómo estamos nosotras entendiendo o teniendo sabiduría? Y estamos siendo, se está multiplicando, se está aumentando ese saber, esa sabiduría en nosotras. Proverbios 1:5, en la segunda parte dice, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Y el entendido o la entendida adquirirá consejo. La palabra entendido viene de la palabra hebrea pin, que quiere o significa darse cuenta de algo. Así como que de esas veces, ya me di cuenta, ¿por qué está pasando esto? Y encuentras como la raíz, ¿verdad?, del asunto. También significa discernimiento, separar una cosa de otra. Eso es una persona entendida. Sí, porque me voy a detener un poquito aquí porque, aunque no lo tengo aquí anotado, pero cuando hablamos de separar una cosa de otra, de verdad a veces hay un conflicto, sucede un conflicto en tu vida matrimonial y de momento, ¿a cuánto les ha pasado y se van a identificar, no? De momento en ese conflicto salió la suegra, salió la hermana, salió hasta el vecino, ¿no? O la vecina. Y entonces tú, no, pues ya nos vamos a dejar, no, pues sí, bye, adiós, se divorcian. Pero nunca tuvieron la capacidad de separar, pues una cosa de otra, ¿verdad? A ver, vamos a parar el asunto aquí. Y vamos a ser más inteligentes, ¿verdad? Mujeres, por favor, acuérdense, somos las que edifican la casa. La mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus manos la destruye. Y es verdad, muchas de las relaciones matrimoniales que no funcionan es porque no hubo una mujer también sabia. Aunque el marido, acuérdense, Abigail, ¿cómo era su marido? ¿Verdad? Y una mujer tan sabia como Abigail y dócil, Dios la libró, Dios la guardó. Dios tiene cuidado de nosotras. Dios no nos va a dejar. Pero qué importante es ser mujeres sabias, que edifican su casa, que edifican su familia, que edifican la congregación, que no son mujeres que dividen, ¿verdad? Que ponen discordias, que ponen contiendas, disensiones, pleitos, envidias, egoísmos. Todo eso divide, ¿verdad? Pero una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer que aprende a escuchar con atención, será una mujer que realmente va a aprender a separar una cosa de otra. ¿Verdad? Va a decir, ok, vamos a separar. Una cosa es el vecino, la vecina, ¿verdad? Una cosa es tu mamá o mi suegra, una cosa es tú y yo, y otra cosa es el pasado. Porque ¿cuántas saben que el pasado ya pasó?
Y a veces tenemos la mala costumbre de traer el pasado, ¿verdad?, a la situación que está pasando. Yo le doy gracias a Dios de verdad por la vida de mi esposo, porque él es el que más me acuerda de esa parte. Antes lo sacaba más, pero yo decía, ¿verdad? Es que saco el pasado de ayer o de antier, pero para recordarte que mira, me dice, pero es que eso ya lo arreglamos la vez pasada, y si ya quedó, ya quedó. Y entonces yo como que no quería, ¿verdad?, entender. Entonces tuve que ir a Dios, porque acuérdense que el Señor dice en su palabra, y te haré entender. Cuando yo leo, ahorita no recuerdo la cita bíblica, pero cuando yo leo ese texto y cuando porque mi atención se enfoca en esa palabrita, entender, y te haré entender, entiendo que el Señor, a través de las circunstancias, ¿verdad?, a través de las pruebas, a través de las tentaciones, nos hace entender. Y bueno, y yo dije, Señor, gracias, porque al venir a ti, tú me ayudas a entender lo que mi corazón a veces se quiere aneciar. Porque ¿cuántos saben que a veces tenemos un corazón necio hacia con Dios? No es así, y no es así. Y a veces nos justificamos, como les decía, ¿no? Pero sin embargo, cuando vas a Él, y no está el hombre, y vas a Él, Él sabe cómo hacernos entender. Y entonces entendemos y decimos, sí es cierto, a ver, ahorita lo del pasado ya no importa, ya está ahorita la situación, está bien, estamos avanzando, entonces vamos a seguir avanzando hacia enfrente, hacia adelante. No vamos ya a tomar otros puntos que ya quedaron resueltos. Y no vamos a tener resentimiento con ello para que entonces también no afecte, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a hacer esto, hermanas, estamos, fíjense, respetando a Dios, honrando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Pero es en algo práctico, ¿se dan cuenta? Es en la vida práctica. Es ahí donde podemos decir, hay sabiduría de Dios, hay entendimiento, hay conocimiento de Dios. Y bueno, vamos a ir un poquito ya terminando. Dice, adquirirá, la palabra adquirirá, porque dice, y el entendido adquirirá consejo. Adquirirá quiere decir procurar, comprar algo, poseer algo. Consejo quiere decir guía, manejo, plan, manera certera de qué hacer con mi vida. Entonces dice, y el entendido adquirirá consejo. Es decir, la persona que aprende a separar una cosa de otra, ¿verdad?, va a poseer, porque eso se adquirirá, consejo, va a poseer la manera certera de hacer con su vida, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Aquí un paréntesis, de verdad, mujeres, yo las animo en el Señor a que ustedes le den cada día, ¿verdad?, un tiempo. Yo sé que aparte tienen otros estudios de la Biblia, pero el libro de Proverbios es un libro que nos ayuda a ver esa practicidad. Y no quiero decirles con esto que toda la Biblia no, sí, pero el libro de Proverbios, como son frases cortas, prácticas, nos muestra conductualmente y en el comportamiento. Entonces es importante, yo procuro hacerlo, de verdad, en todos los meses del año, y cada mes nuevamente el libro de Proverbios, ¿sí? Voy por el día, por ejemplo, si hoy es 3 y mañana es 4 y hoy 3 se me pasó, pues mañana me leo el 4. O sea, no me acumulo, ¿no?, sino que me voy y voy procurando cumplir cada mes, terminar Proverbios, ¿verdad?, leerlo, entender. A lo mejor no vas a entender todo el capítulo, pero sí entiendes algo algún versículo, ¿verdad?, y entonces estás meditando en ello. Y obviamente el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a llevar a la práctica. Y ahí es donde vamos a ir viendo, ¿verdad?, esta sabiduría en nuestra vida también.
Proverbios 1:6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En este versículo da un aspecto general. Entender, ya habíamos hablado de esta palabra entender, que es pin, distinguir entre lo bueno y malo, una habilidad para determinar la realidad, qué es verdad o mentira, lo que realmente es importante y menos importante. O sea, fíjense, el entender significa todo esto. O sea, qué cosas son importantes, qué cosas son menos importantes. Y entonces tomar decisiones conforme a eso bajo los principios de Dios. Ajá. A veces la gente se pelea por cosas que no son importantes. Y en otras, las importantes, o sea, las que sí son importantes, ni les hacen caso. Y si nos autoexaminamos, nos vamos a dar cuenta de que casi por lo regular esto nos pasa mucho. De verdad, si no estamos bajo el sometimiento de la sabiduría de Dios, esto pasa mucho. Mujeres que discuten por cosas materiales, que van y vienen, ¿sí o no? Pero que a veces pueden hacer hasta un juicio con tal de obtener eso material. Pero ¿qué creen? Cuando se trata de lo importante, como es la salud, de atenderse, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero pueden ser varios. Porque urge que lo hagan o peligra su vida, ahí no discuten, ahí no hacen todo, ¿verdad? Y prefieren esperar pensando que no habrá peligro. ¿Cuántas veces nos hemos enterado, bueno, me ha pasado a mí, también me ha pasado, no sé si a ustedes, pero cuántas veces se han enterado de mujeres que por no haber atendido a tiempo su salud, terminaron sin vida? Porque no le dieron la importancia. Pero eso sí, nunca faltaron al trabajo y eran personas muy cumplidas en todo lo que se les pedía. No supieron distinguir entre lo importante y lo menos importante, porque no hay sabiduría de Dios, porque no hay entendimiento, porque no hay relación con Dios, porque no sabemos qué hacer. Porque muchas veces decimos, es que no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida, no lo sé. Y vivimos angustiados, angustiadas, temerosas, miedosas, y bueno, todos esos sentimientos que vienen a través de la falta de... Proverbio. Pues ya sabemos, es un refrán, es una máxima sustanciosa. Declaración es sátira. Sátira es un escrito donde se censuraba comportamientos errados o dicho agudo. Aforismo, eso significa declaración. Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla. Dichos profundos. Es como un acertijo, un rompecabezas o un enigma. Un enigma es un conjunto de palabras de sentido encubierto para que sea difícil entenderlo y interpretarlo. Una cosa o persona que no se alcanza a comprender. Es como un enigma. También los dichos profundos son dichos difíciles. Entonces, cuando dice aquí el proverbio, les voy a leer otra vez desde el 5 y 6, desde el 6, perdón, dice en otra versión, así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Otra versión dice así, se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. O sea que cuando nosotras aumentemos, ¿verdad? Crezcamos en la sabiduría de Dios, podremos tener mayor entendimiento, porque eso es la parte de la sabiduría, de la práctica, del conocimiento. Ajá.
en dichos que vamos a oír o que vamos a escuchar, o un lenguaje figurado que se nos presenta en la Biblia o se nos presenta a través de otras fábulas, pero vamos a poder ver, ¿verdad? Vamos a poder entender, esto, por ejemplo, el Principito, ¿verdad? Está hablando de esto, o el Rey Midas, ¿no? Que se convertía cada que tocaba la manzana en oro, se convertía, no, pues aquí veo codicia, ¿verdad? Qué padre para el mundo que no conoce y no teme al Señor, no respeta a Dios, pues que todo lo que toque se convierta en oro. Pero entonces ya estoy aprendiendo a distinguir, a tener más claridad, ¿verdad? En mi entendimiento y puedo ver el pecado. Entonces también las palabras de los sabios, humanamente también aprenderé a saber si es sabiduría de Dios o sabiduría humana. Y bueno, y los enigmas que ya habíamos dicho que significan cosas o personas que no se alcanzan a comprender, o sea que está un poquito complicado saber realmente la intención, ¿verdad? O conjunto de palabras de sentido encubierto, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En el Facebook hay mucho, ¿no? Que el caso, no sé, el caso de tal persona, y luego termina enigma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si ves el caso, no sabes si fue la intención o no fue la intención de aventar al hijo, por ejemplo, ¿no? O a la hija, o de matarle. O sea, es un enigma, es decir, es algo como encubierto, ¿no? O sea, tiene un sentido de encubierto, no se sabe, no se comprende. Bueno, hay cosas que Dios, sabemos, nos puede mostrar y hay otras que le competen a Él, pero siempre Dios, para cumplir sus propósitos en nosotras, siempre nos dará lo necesario. Y en eso tenemos que aprender a descansar. Aprender a descansar en su pleno conocimiento y sabiduría, que es perfecta para nuestro tiempo y para este momento de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, amado Dios, damos gracias por tu palabra que nos permitiste escuchar. Ayúdanos, nos damos cuenta de cuánta necesidad hay en nosotras de ser mujeres que respetan a Dios, mujeres sabias que respetamos tu nombre y que de verdad, Señor, a través de tu palabra hay mucho que comprender y que aprender y que nunca menospreciemos tu consejo ni tu palabra, porque siempre estarás hablando a nuestras vidas, de quien venga, de cualquier, decía Juan el Bautista, soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? No importa de qué voz venga, pero es tu palabra, Señor. Es tu palabra la única a la cual nosotras necesitamos para ser mujeres sabias, como madres, como hijas, como mujeres, como nueras, como suegras, como hijas de Dios, como hermanas en Cristo, para poder verdaderamente, Señor, honrar tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y ayúdanos a vivirla con todo nuestro corazón, a darte honra a ti en lo que venga, Señor. Sabemos que la prueba puede venir, pero tú no nos darás una prueba más allá de la que no podamos soportar, y juntamente con la prueba vendrá la salida, Señor. Te damos gracias por tu grande amor y tu grande bondad que has tenido y el cuidado que tienes hasta el día de hoy con nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanas, damos gracias a Dios por este tiempo. La verdad es un placer estar estudiando la palabra y compartirla con ustedes. Y damos gracias a Dios. Dios les bendiga y tengan un día bendecido meditando en el Señor y en su palabra. Dios les bendiga. Hasta luego.